Mi esposo me pidió el divorcio de la nada porque perdió la chispa. El dolor más profundo y paralizante no proviene de los enemigos que ves venir, sino de las personas con las que compartes tu cama, tu cuenta bancaria y tus planes de jubilación. Para entender cómo llegué a orquestar la ruina absoluta de mi esposo y de la mujer con la que me engañaba, primero tienen que entender lo dolorosamente normal y perfecta que parecía nuestra vida. No éramos personajes de una telenovela barata, éramos una pareja real, con problemas reales, pero, según yo, con un amor inquebrantable. Conocí a David en la universidad. Estuvimos juntos durante 5 años antes de comprometernos y llevábamos 2 años de casados cuando mi mundo entero implosionó. David era un hombre encantador, un ejecutivo de cuentas en una firma de software de alto nivel. Siempre lo apoyé. Cuando él ganaba poco y trabajaba 80 horas a la semana para conseguir su primer ascenso importante, yo pagaba la mayor parte del alquiler con mi sueldo de diseñadora gráfica. Construimos nuestra vida ladrillo a ladrillo. Nuestra boda fue el evento de la década para nuestras familias. Como ambos trabajábamos a tiempo completo, decidimos contratar a una organizadora de bodas de lujo. Su nombre era Valeria. Valeria era una de esas mujeres magnéticas y sofisticadas que parecen flotar en lugar de caminar. Su estilo era inconfundible y calculador. Siempre vestía con una elegancia impecable, invariablemente en tonos de negro absoluto, pero siempre con algún detalle llamativo en color verde esmeralda, un pañuelo de seda, unos pendientes discretos o el esmalte de sus uñas. Era la personificación del control y el buen gusto. Se ganó nuestra confianza de inmediato. Pasó meses viniendo a nuestra casa, bebiendo vino con nosotros en la sala de estar, discutiendo arreglos florales y menús de degustación. Ella conocía los nombres de mis padres, mis alergias, mis inseguridades. Se convirtió, o eso creía yo ingenuamente, en una amiga. La boda fue impecable. David lloró cuando me vio caminar hacia el altar. Yo me sentía la mujer más afortunada del planeta. Pero avanzamos rápido hasta 2 años después. Era un martes cualquiera de noviembre. Llegué a casa exhausta después de un cierre de proyecto en mi agencia, con comida china en cajas de cartón, esperando simplemente ver una serie en el sofá con mi esposo. Encontré a David sentado en la mesa del comedor, con las luces apagadas, mirando al vacío. No había puesto la mesa. No se había cambiado la ropa de trabajo. Le pregunté si estaba bien, si había pasado algo malo en la oficina. Levantó la vista, me miró con unos ojos completamente vacíos, desprovistos de cualquier emoción, y soltó la frase que partió mi línea de tiempo en un antes y un después. Creo que deberíamos separarnos. Quiero el divorcio. Dejé caer las cajas de comida sobre la encimera. El sonido del cartón golpeando el granito resonó en el silencio sepulcral de la casa. Me reí al principio, un sonido nervioso y patético, pensando que era una broma macabra. Pero su rostro era de piedra. Me senté frente a él, sintiendo que el oxígeno de la habitación se había evaporado de repente. Le rogué que me explicara. ¿Habíamos estado peleando? No. ¿Teníamos problemas económicos? No. ¿Le había hecho yo algo malo? Su respuesta fue la excusa más cobarde, genérica y prefabricada de la historia de la humanidad. No eres tú, soy yo, dijo, suspirando como si yo fuera una carga burocrática de la que necesitaba deshacerse. Siento que ya no tenemos la misma conexión. Hemos crecido en direcciones opuestas. Simplemente, ya no siento la chispa. Te quiero como a una amiga, pero ya no estoy enamorado de ti. Quiero que esto sea amistoso. Los siguientes días fueron un infierno psicológico. No comí, no dormí. Me pasaba las horas en el suelo del baño, llorando hasta vomitar, repasando cada conversación de los últimos 6 meses intentando encontrar en qué momento lo había perdido. Me culpé a mí misma. Pensé que tal vez había subido de peso, que había estado demasiado enfocada en mi trabajo, que no había sido lo suficientemente cariñosa. David empacó un par de maletas y se mudó temporalmente a un hotel pagado por su empresa, alegando que necesitaba espacio para pensar, dejándome sola en una casa de 3 habitaciones que de repente se sentía como un mausoleo. Y entonces, el instinto de supervivencia femenino, ese sexto sentido primitivo que todas tenemos y que solemos ignorar por amor, despertó. Una noche, incapaz de dormir, me senté en la oficina de nuestra casa para intentar organizar las facturas y entender cómo iba a pagar la hipoteca yo sola. Abrí la computadora de escritorio compartida.
David había cerrado la sesión de su correo electrónico, pero olvidó cerrar su sesión en la cuenta compartida de nuestro proveedor de telefonía celular, la cual estaba a mi nombre pero incluía su línea. No estaba buscando activamente una infidelidad. Solo quería ver cuándo vencía el ciclo de facturación para separar las cuentas. Pero al abrir el desglose de llamadas y mensajes de texto del último mes, un patrón matemático saltó a la vista, golpeándome la cara con la fuerza de un ladrillo. Había un número de teléfono específico, un número que no estaba guardado en mis contactos, pero con el que David había intercambiado más de 1000 mensajes de texto en los últimos 30 días. Las llamadas a ese número duraban horas y siempre ocurrían en franjas horarias muy específicas. Durante su trayecto de ida al trabajo, cuando me decía que iba escuchando podcast, durante su hora de almuerzo, y a altas horas de la noche, precisamente los días en que yo tenía cenas de trabajo con clientes de mi agencia. Con las manos temblando, casi incapaz de sostener el ratón, copié el número. Lo pegué en el buscador de mis aplicaciones bancarias, en mis aplicaciones de pago móvil y, finalmente, en mi propia lista de contactos del teléfono, buscando si alguna vez me habían llamado de ese número hace años. La pantalla de mi teléfono se iluminó con el nombre guardado: Valeria, Wedding Planner. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Una oleada de náuseas me obligó a correr al baño. Vomité la poca agua que había bebido ese día. No era una crisis de la mediana edad. No era que habíamos crecido en direcciones opuestas. Me estaba engañando con la misma mujer a la que le pagamos miles de dólares para que organizara el día en que juramos lealtad eterna. La mujer que se sentó en mi sala, bebió mi vino y me ayudó a elegir la lencería para mi luna de miel. Al día siguiente, impulsada por una mezcla de adrenalina tóxica y rabia pura, me convertí en un fantasma digital. Entré a la carpeta compartida de iCloud de nuestra computadora. Busqué el historial de ubicaciones de Google Maps que estaba vinculado al correo secundario de David, ese que usaba para las suscripciones del televisor. Las piezas del rompecabezas encajaron con una precisión repugnante. 2 veces por semana, durante los últimos 8 meses, el GPS de David marcaba visitas de 3 horas a un complejo de apartamentos de lujo en la zona este de la ciudad. El mismo complejo residencial que Valeria había etiquetado sutilmente en sus historias de Instagram promocionando su oficina en casa. Pero la verdadera revelación, el detalle que convirtió esta historia de un simple cliché de cuernos en una bomba de tiempo nuclear, la encontré al investigar a fondo la vida de Valeria. Yo sabía que ella estaba casada porque llevaba un anillo de bodas de diamantes absurdo y porque en nuestra boda había mencionado a su esposo, un hombre mayor y muy ocupado. Entré al perfil de Facebook de Valeria, que era privado, pero me di cuenta de que su perfil de LinkedIn era completamente público. Fui a su lista de conexiones, filtré por apellidos, busqué en los registros públicos de propiedad de ese complejo de apartamentos usando el nombre de su empresa. Descubrí el nombre completo de su esposo: Arturo. Arturo no era un simple hombre de negocios. Arturo era el vicepresidente ejecutivo de operaciones de la firma de software. Era, literalmente, el jefe directo del jefe de mi esposo. El hombre que firmaba los cheques de bonificación de David y que aprobaba sus ascensos. La audacia, la estupidez, la absoluta arrogancia de estos dos idiotas me dejó sin aliento. David se estaba acostando con la esposa del vicepresidente de su propia compañía. Una compañía conocida en la industria tecnológica por tener una cláusula de moralidad y ética corporativa extremadamente estricta en los contratos de sus altos ejecutivos. En ese momento, la mujer herida que lloraba en el suelo del baño murió. En su lugar, nació una estratega fría, calculadora y paciente. No iba a llamarlo llorando. No iba a confrontarlo para darle la oportunidad de inventar excusas, gaslitearme y hacerme sentir como la esposa loca y paranoica. Si iba a quemar este matrimonio hasta los cimientos, me iba a asegurar de que ellos dos estuvieran adentro de la casa cuando yo encendiera el fósforo. Esa misma tarde, llamé directamente a la oficina corporativa de la firma de software. Usé mi voz más profesional y pedí hablar con el asistente de Arturo. Le dije que era la esposa de David, uno de sus ejecutivos de cuentas clave, y que necesitaba una reunión urgente, privada y absolutamente confidencial con Arturo sobre un asunto de cumplimiento ético que afectaba a la empresa. La asistente, notando la gravedad de mi tono, me concedió 15 minutos a las 8 de la mañana del día siguiente en una cafetería discreta a 3 cuadras del edificio corporativo. Cuando llegué, Arturo ya estaba allí. Era un hombre imponente, de unos 50 y tantos años,
vestido con un traje de corte impecable, con canas en las sienes y una mirada que intimidaba. Se levantó, me saludó cordialmente pero con cierta confusión, y me preguntó directamente qué asunto ético involucraba a mi esposo. No me anduve con rodeos. Abrí mi maletín, saqué una carpeta gruesa y la deslicé por la mesa. Arturo, lamento profundamente ser la persona que te traiga esto. Mi esposo, David, me acaba de pedir el divorcio hace 3 días. Al investigar las finanzas para nuestra separación, descubrí esto. Creo que tú eres el único que necesita verlo. Arturo abrió la carpeta. Dentro estaban las facturas telefónicas detalladas con las miles de interacciones a altas horas de la noche, las capturas de pantalla del GPS vinculando el teléfono de mi esposo con la dirección del apartamento de Arturo, y un par de recibos de Uber de la tarjeta de crédito conjunta que David había usado para enviarle cenas de restaurantes de lujo a esa dirección cuando Arturo estaba de viaje de negocios en Europa. Vi cómo la vida abandonaba los ojos de ese hombre poderoso. El vicepresidente corporativo desapareció, y solo quedó un esposo traicionado, exactamente igual que yo. Su respiración se volvió pesada. Cerró la carpeta, se frotó el rostro con ambas manos y permaneció en absoluto silencio durante al menos 2 minutos completos. Yo solo esperé, respetando su dolor, porque sabía exactamente cómo se sentía ese abismo bajo los pies. Cuando finalmente me miró, sus ojos no mostraban tristeza, sino una furia gélida y contenida que me dio escalofríos. Mi esposa me dijo que él era simplemente un cliente al que le estaba organizando un evento de renovación de votos, susurró Arturo, con la mandíbula apretada. Yo le di a David su último ascenso. Yo lo invité a mi casa de verano. Le dije a Arturo que mi intención inicial era confrontarlos de inmediato, pero que, dada la situación jerárquica, pensé que él merecía saberlo primero para proteger sus propios intereses. Arturo me miró fijamente y me hizo una pregunta que lo cambió todo. ¿Qué quieres hacer al respecto? Quiero destruirlos, le respondí, sin alterar mi tono de voz. De manera limpia, legal y absoluta. Arturo asintió lentamente. Escúchame con mucha atención, me dijo. Soy el vicepresidente de operaciones. Tengo acceso a las auditorías de gastos corporativos. Si David ha usado un solo centavo de su tarjeta de crédito de la empresa para invitarle un café, pagarle un motel o comprarle un regalo a mi esposa, eso constituye fraude de gastos y violación directa de la política de ética. Pero necesito tiempo para que mis auditores internos rastreen sus movimientos sin levantar sospechas. Puedes mantener la fachada de un divorcio amistoso durante un par de meses. La idea de fingir durante semanas me revolvía el estómago, pero la promesa de una justicia perfecta me dio la fuerza. Lo haré. Así comenzó el periodo más surrealista y psicológicamente agotador de mi vida. Durante los siguientes 3 meses, actué como la futura exesposa más madura, comprensiva y dócil del planeta Tierra. Me reuní con David y los abogados de mediación. Discutimos la división de los bienes. Acepté quedarme con la casa a cambio de cederle una parte mayor de los ahorros líquidos. Él estaba eufórico, creyendo que se había salido con la suya de la manera más fácil posible. Venía a la casa a recoger sus cosas, me daba abrazos condescendientes y me decía, «Eres una mujer increíble, sé que encontrarás a alguien que te haga verdaderamente feliz». Yo le sonreía, le ofrecía un café y le deseaba suerte, mientras por dentro imaginaba el sonido de su carrera profesional estrellándose contra un muro de concreto a 200 kilómetros por hora. Mientras tanto, Arturo y yo nos comunicábamos a través de correos electrónicos encriptados usando seudónimos. Lo que sus auditores encontraron fue oro puro. Resultó que David era tan estúpido y arrogante que había cargado 2 estancias en hoteles boutique y 3 cenas de lujo con Valeria a su tarjeta corporativa, camuflándolas bajo el concepto de almuerzos de retención de clientes VIP. Eso no solo era adulterio, era un despido justificado y documentado por robo a la compañía. Arturo preparó su propio campo de batalla en casa. Aisló silenciosamente gran parte de sus activos personales que había ganado antes de casarse con Valeria, moviendo fondos hacia fideicomisos y asegurándose de que, cuando llegara el momento de la explosión, el impacto financiero para él fuera mínimo, mientras que Valeria quedaría a la intemperie. Acordamos que la ejecución se llevaría a cabo en la noche más importante del calendario de la empresa, la gala anual de premios corporativos. Era un evento de etiqueta negra, celebrado en el salón principal de uno de los hoteles más exclusivos de la ciudad. Asistían los fundadores de la compañía, los principales inversores, toda la junta directiva y,
por supuesto, los ejecutivos con sus parejas. David, creyendo que nuestro divorcio era un trámite pacífico y sin saber que yo estaba invitada personalmente por el vicepresidente, decidió que era el momento perfecto para hacer el lanzamiento oficial de su nueva relación. Se presentó a la gala del brazo de Valeria. Ella llevaba un vestido deslumbrante, negro como siempre, con una gargantilla de esmeraldas verdes que probablemente costaba lo mismo que mi auto. Caminaban por la alfombra roja del evento destilando arrogancia, riéndose, creyéndose los reyes intocables del mundo. Yo llegué 15 minutos después, usando un vestido rojo profundo, y me senté en una mesa oscura en la parte trasera del salón. Nadie se fijó en mí. Todo el mundo estaba concentrado en el escenario, donde Arturo, como anfitrión de la noche, daba la bienvenida a los invitados. David y Valeria estaban sentados en la mesa 3, muy cerca del frente, codeándose con los gerentes regionales. Valeria, con una osadía psicópata, le sonreía a su propio esposo en el escenario mientras le sostenía la mano a su amante por debajo del mantel. Después de los discursos aburridos sobre el crecimiento trimestral y las proyecciones anuales, Arturo se acercó al micrófono principal. El salón, con más de 300 personas, quedó en silencio. Antes de pasar a la entrega de premios por desempeño, comenzó Arturo, con una voz profunda que resonó en los altavoces: es mi deber como vicepresidente de operaciones hacer un anuncio sobre una reestructuración inmediata en nuestro equipo de cuentas clave. En esta compañía, valoramos la integridad, la honestidad y, sobre todo, la confianza fiduciaria. Cuando un empleado traiciona esa confianza, no solo daña a sus colegas, sino a la esencia misma de nuestra corporación. La gente empezó a mirarse entre sí. David soltó la mano de Valeria y se acomodó la corbata, visiblemente incómodo. Lamentablemente, continuó Arturo, mirando directamente a la mesa 3, nuestro ejecutivo de cuentas senior, David, apellido de mi esposo, ha violado directa y repetidamente nuestra política de ética corporativa. Una auditoría interna ha revelado que David ha utilizado fondos de la compañía, destinados a la retención de clientes, para financiar actividades personales ilícitas durante los últimos 8 meses. Un murmullo ensordecedor recorrió el inmenso salón de baile. Las cabezas giraron tan rápido hacia la mesa 3 que casi pude escuchar los cuellos crujir. David se puso blanco como el papel. Se levantó a medias, balbuceando, incapaz de comprender cómo su mundo perfecto se estaba desmoronando frente a cientos de sus colegas y los altos directivos de la empresa. Por lo tanto, sentenció Arturo, con una frialdad quirúrgica, efectivo inmediatamente, David queda relevado de todos sus cargos en esta compañía por fraude de gastos y mala conducta grave. Los agentes de seguridad ya han vaciado tu escritorio, David. Tu liquidación se utilizará para cubrir los fondos malversados, y nuestro departamento legal te contactará el lunes por la mañana. Se te exige que abandones este salón ahora mismo. La humillación pública fue tan brutal, tan realista y tan desprovista de teatralidad excesiva que fue aterrorizante. No hubo gritos, no hubo proyecciones de fotos íntimas en una pantalla gigante. Fue una ejecución corporativa en toda regla. 2 guardias de seguridad del hotel, enormes e inexpresivos, se acercaron a la mesa de David, listos para escoltarlo hacia la salida. David estaba temblando. Miró a Valeria, buscando algún tipo de apoyo o salvación en los ojos de la mujer por la que había arruinado su vida. Pero Valeria estaba congelada en su asiento, pálida, dándose cuenta de que la situación era mucho más grave de lo que pensaba. Y entonces, Arturo dio el golpe de gracia. Y antes de que salgas por esa puerta, David, dijo Arturo, bajando un poco el micrófono, mirando ahora a su propia esposa, me gustaría pedirle a mi asistente que le entregue a mi esposa, Valeria, el paquete que le preparé esta noche. Una asistente corporativa de traje gris caminó rápidamente hacia la mesa 3. No llevaba una copa de champán ni un premio. Llevaba un sobremanila muy grueso. Lo dejó caer justo frente al plato de Valeria. Esos son los papeles del divorcio, Valeria, dijo Arturo por el micrófono, su voz finalmente quebrando el profesionalismo para dejar escapar una gota de puro desprecio humano. Junto con una orden de restricción para que no vuelvas a pisar mi propiedad, y un aviso legal de cese y desiste. Mi abogado se comunicará con el tuyo. Descubrí que ambos son tal para cual. Ahora, pueden irse juntos. El silencio en el salón era tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. La organizadora de bodas elegante, altiva y sofisticada, se encogió en su silla. Trató de mantener la dignidad, pero al levantarse, tropezó con el dobladillo de su vestido negro y verde,
y salió del salón caminando apresuradamente detrás de un David completamente humillado y escoltado, mientras 300 personas de la alta sociedad los miraban con absoluto asco y desprecio. Yo me quedé sentada en las sombras, en la parte de atrás, dando un sorbo a mi copa de vino tinto. No sentí alegría, no hubo fuegos artificiales ni música de victoria. Solo sentí una paz inmensa, una sensación de justicia inamovible y purificadora. El tumor había sido extirpado de mi vida. El epílogo de esta historia no está lleno de cárcel ni escenarios descabellados, pero sí de las consecuencias reales, implacables y aburridas que arruinan la vida de los infieles. Al ser despedido por causa justa y fraude comprobado, David no recibió ni un centavo de indemnización por sus años en la empresa. Peor aún, en la industria tecnológica, tu reputación es tu currículum. Cuando otras empresas llamaban para pedir referencias, el Departamento de Recursos Humanos de Arturo simplemente declaraba: fue despedido por violación de la política de ética y uso indebido de fondos corporativos. Esa frase es veneno puro. David no pudo encontrar un trabajo en su campo durante casi un año. Terminó trabajando en ventas telefónicas de bajo nivel, cobrando por comisión, e incapaz de mantener el estilo de vida al que estaba acostumbrado. El mediador del divorcio ajustó nuestro acuerdo. Al estar el desempleado por mala conducta, no tuve que cederle la parte de mis ahorros que habíamos acordado inicialmente. Por su parte, Valeria enfrentó una caída libre financiera y social. El círculo social de la ciudad era pequeño y elitista. Todos los clientes ricos que la contrataban para sus bodas eran amigos de Arturo o pertenecían al mismo club de campo. La noticia de que se había acostado con un empleado subordinado de su poderoso esposo y que había sido repudiada públicamente en una gala, destruyó su negocio de wedding planner de la noche a la mañana. Nadie quería contratar a una mujer con un aura de escándalo de ese calibre para el día más feliz de sus vidas. Arturo, apoyado por los mejores abogados de la ciudad y protegido por el acuerdo prenupcial y la cláusula de infidelidad, la dejó prácticamente sin nada más que lo que ella misma había aportado al matrimonio. David y Valeria intentaron vivir juntos en un apartamento modesto después del escándalo, asumiendo que el amor lo conquistaría todo. Pero como siempre ocurre cuando la infidelidad pasa de ser una fantasía secreta y emocionante a ser una realidad llena de facturas sin pagar, resentimiento y desempleo, el romance se pudrió. Se separaron a los 6 meses. Se destruyeron el uno al otro. Ha pasado un año desde la gala. Vendí la casa de 3 habitaciones. Compré un loft hermoso y luminoso en el centro de la ciudad para mí sola. Mi agencia de diseño acaba de cerrar su mejor año financiero y de vez en cuando me tomo un café con Arturo. No somos amigos íntimos, no nos llamamos en los cumpleaños, pero compartimos un respeto mutuo y silencioso, el respeto de 2 sobrevivientes que, en el peor momento de sus vidas, se negaron a ser las víctimas de la historia. ¿Qué les parece esta historia? ¿Habrían tenido la paciencia de fingir durante meses para lograr una venganza pública y calculada como esta, o habrían explotado el primer día? Déjenmelo en los comentarios.